16 y 17, y su palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre amado, bendito Rey de gloria, santo, oh Ramaquía Mashama, oh Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, bienvenido. Yo me hago a un lado, Señor, toma el lugar, con un carbón encendido en mis labios, Señor. Oh bendito, te adoramos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos en esta mañana, Señor. Que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, glorifica a mi Cristo amado. Espíritu Santo, ministra la vida, los corazones, Señor. Recibe, Señor, recibe toda la gloria. Y en esta hora atamos y echamos fuera todo espíritu de perturbación, todo espíritu que no alabe tu nombre, papá. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor. Libertad, Padre, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Y el tema de esta mañana, hermanos, es: el Espíritu Santo es una persona. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a volver a leer la lectura. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira, hermanos, hay personas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Pero qué es una fuerza activa? Dice, es aquello que genera movimiento en un cuerpo. Pero hoy veremos que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa. Es la tercera persona de la Trinidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y dice el 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero ¿qué significa la palabra otro consolador? Dice, aquí el Señor Jesús se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien ocupó su lugar de manera invisible. Pero la palabra otro del griego, aios, otro, significa otro de la misma clase o tipo. No es un ser totalmente diferente, sino otra versión o forma. El Espíritu Santo de la misma, el Espíritu Santo de la misma esencia divina, con el mismo poder. Ese es el otro, el Espíritu Santo, con su misma esencia de Dios y el mismo poder. Ya que hasta el día de hoy vemos que el Espíritu Santo realiza las mismas cosas que hacía nuestro Señor Jesús cuando andaba aquí en la tierra. Pero ¿qué significa la palabra? Porque no dijo otro solamente, dijo otro consolador. La palabra consolador del griego es parakletos, que significa ayudador, defensor, abogado, el que intercede, aquel que viene al lado para brindar apoyo en tiempo de necesidad. Ese es el Espíritu Santo para usted y para mí. Es nuestro ayudador, el que nos ayuda en las situaciones difíciles, nuestro defensor, el que nos defiende cuando nos están acusando injustamente, nuestro abogado, el que aboga por usted y por mí y dice, no, yo lo conozco, no es como ustedes dicen. Aquel que dice,
que intercede, que pide por nosotros ante el Padre. Aquel que viene al lado para brindar apoyo en tiempo de necesidad. Él, hermano, que a veces nosotros pensamos que estamos solos, porque muchas veces, déjeme decirle, que estar solo no quiere decir que estemos solamente una persona. Muchas veces usted puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo, pero aunque nos sintamos solos, el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros. Cuando todos nos fallan, cuando todos nos dejan, cuando todos nos critican, cuando todos nos levantan calumnias, cuando todos van en contra de uno, el Espíritu Santo está del lado de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo seamos fieles al Señor, que seamos transparentes, hermano, que seamos sinceros. ¿Por qué? Porque eso es lo que ve el Señor. Nuestra fidelidad, nuestra sinceridad, nuestra transparencia. Y aunque los demás digan lo contrario, el Espíritu Santo lo conoce a usted y a mí. Nos conoce cuando estamos solos y cuando estamos en compañía de personas. Él ve todo lo que usted y yo hacemos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice Juan 14:17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se menciona que el Espíritu vino para estar con nosotros, para guiarnos a toda verdad, hermanos. Nuestro Señor Jesús fue un consolador físico, visible. El Espíritu Santo nos consuela espiritualmente, haciendo lo posible. La presencia de Dios está cuando la presencia de Dios está dentro de cada creyente. Estamos hablando sobre que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa como muchos dicen. Amén. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, consoló a muchas personas. Vemos a la viuda de Naín, ¿verdad?, que dice que iba llorando porque llevaban a enterrar a su hijo. Y el Señor la vio con compasión, con amor. Muchas veces usted y yo podemos darle palabras de aliento a las personas en su dolor, por amor a ellas. A esa mujer, yo pienso que mucha gente ya la había rodeado dándole palabras. Oh, te entendemos, lo sentimos. Y nosotros lo decimos de todo corazón. Dios está contigo. Pero eso muchas veces no lo consuela a uno. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Levantó al muerto y se lo entregó a su madre. Qué consuelo, ¿verdad? Ese sí fue un consuelo. También en estos tiempos, el Espíritu Santo, o sea, ¿cuánto le ha pasado? Que ha venido con un fuerte dolor, un grande dolor. Usted entra a la iglesia, pero usted sonríe, ¿sí? Porque nosotros no venimos aquí a cargar a la gente de nuestros problemas. Mire, cuando usted traiga un problema grande o un dolor, o dígale bien a un líder que ore por usted, o véngase al altar, o doble sus rodillas donde está y háblele al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando usted derrama su corazón, le da un consuelo, le da una paz y usted se levanta fortalecido. Tal vez con el dolor, porque hay dolores que no se quitan, como cuando tenemos una pérdida, pero sí el Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir adelante a través de esa pérdida. Esas son cosas que nunca van a ser llenas en nuestros corazones. La pérdida de un padre, de una madre, gracias a Dios no la he sentido, ¿verdad? La pérdida de familiares que amamos. Pero el Espíritu Santo nos fortalece. Amén. Para seguir adelante, aleluya. Así que el Espíritu Santo, dice, es un consolador.
se menciona que el Espíritu Santo vino para estar con nosotros, para guiarnos a toda verdad y justicia. A toda verdad y justicia. ¿Por qué? Porque ahorita usted ve tantas cosas. Ahorita ya no se sabe, mucha gente está confundida. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hay muchas sectas y todas y cada una de las sectas dice ser la verdad. Pero si nosotros vamos y le preguntamos al Espíritu Santo, Él nos va a decir cuál es la verdad. Fíjese que en una ocasión yo estaba, a mí me gusta de vez en cuando hacer vigilias con el Señor en mi hogar, y estaba en eso y puse una predicación y empezó a hablar un hombre sobre que habemos cristianos legalistas que decimos que no hay que ponerse alhajas, que no hay que pintarse. Bueno, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que se pintan naturalmente, pero hay personas que se ponen morado, verde, azul, ¿verdad? Y hasta en el cabello también. Y yo pienso que eso para un cristiano no es correcto, ¿verdad? Entonces eso estaba hablando ese hombre. Y que cómo es posible que esas iglesias tan legalistas, y ponía el ejemplo de que cuando los egipcios los israelitas salieron de Egipto, les pidieron las alhajas a los egipcios y se las dieron, y que ellos andaban ataviados. También digo que cuando la reina Esther fue reina, ella estaba muy ataviada, sí, hermanos, pero hay que ver el contexto donde se hace eso. Era necesario que lo usara, ¿sí? Porque estaba en un pueblo pagano. Pero aquí usted y yo no necesitamos llenarnos de oro, ni de pintura tampoco, ¿verdad? Con esos colores tan llamativos. Y yo estaba, ay Señor, mi corazón me decía, no, esto no está bien. Pero yo lo estaba escuchando, porque digo, ¿cómo engañan a la gente? ¿Cómo lo engañan, verdad? Y yo oraba y decía, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, revélame si Él está en lo correcto. Si Él está en lo correcto, ¿verdad? Porque déjame decirle que cuando yo no conocía de Cristo, yo me gustaba mucho usar, no de oro, me gustaba mucho la fantasía. Usaba aretotes. No sé cuántos conocieron los collares de pucas. Son como de huesitos de pescado. Y bueno, esclavas de esas que tenían muchas, y anillos y todo eso. Y entonces yo decía, revélame, Espíritu Santo. Y empecé, ese hombre seguía y daba ejemplo, y yo dije, ¿qué pasó? Pero de repente, ¿sabe qué pasó? Que ese hombre blasfemó contra el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Una persona que habla la verdad no va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Tenemos que no va a estar, porque sí está en la palabra que se ataviaban, sí, está en la palabra, y por eso mucha gente se confunde. Pero cuando ya se blasfema del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que cualquier pecado se perdonará, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro paracleto, Él es el que nos ayuda. Es como traicionar a una persona que le ha ayudado tanto a usted, y de repente lo traicionemos, hablemos mal de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón ni en esta tierra, ni en los tiempos venideros. Amén. Aleluya. Entonces Él nos guía a toda verdad y justicia. Nuestro Señor Jesús fue, ya lo leímos. Dice, cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, ya había dado la promesa
presencia y apoyo del Espíritu Santo. Él les dijo, ¿verdad? Que no se fueran, que estuvieran allí en el aposento alto hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, porque entonces recibirían poder y entonces podrían. Pero miren, les digo, hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da valentía, nos da fortaleza, nos motiva a seguir adelante. Acuérdense que Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, se acobardó y negó al Señor Jesucristo para no ser encarcelado. Pero ¿quién se paró después de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quién se paró a predicar? Fue Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque tenía ese poder. Amén. Entonces es muy importante, no malentendamos. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, y cuando nos bautizamos somos ya totalmente propiedad del Señor, porque ya hemos declarado ante el mundo. Cuando usted se bautiza, declara que usted muere para el mundo y nace para Cristo, para vivir consagrado a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor les dijo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que no se movieran hasta que fueran llenos. Vamos a ver atributos de persona que tiene el Espíritu Santo. Dice que posee voluntad, intelecto, emociones. La Biblia nos dice que puede ser contristado. Puede ser. O sea que usted y yo podemos poner triste al Espíritu Santo, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Y cómo lo podemos entristecer? Cuando Él nos pida que hagamos algo y no le obedezcamos. Amén. Aleluya. Y a veces sí nos pasa, hermanos. Ahorita ya no me ha pasado, pero ha habido ocasiones anteriormente, como hace un año, que el Señor me ponía a traer comida para dársela a una persona, y yo decía, ay, me da pena, porque es una comida sencilla. Y cuando platicaba con esa persona, me decía que no había comido, que se vino sin comer. Ay, yo me sentía tan mal. Ahora se imagina el Espíritu Santo cómo se sentía por desobediente. En otra ocasión el Espíritu Santo me hacía sentir que orara por cierta persona, y yo decía, ay, Señor, eres tú, porque a muchas personas no les gusta que uno ore por ellas. Eres tú, Señor, y en eso eres tú. Se me iba el tiempo de ministrar, y cuando veía ya llegaba otra persona a orar por ella, y yo decía, perdóname, Señor, si eras tú. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se contrita, pero para Él nosotros no somos indispensables, hermano, porque Él puede usar a otra persona que sí quiera ser obediente a lo que Él nos pide. Amén. Entonces el Espíritu Santo dice que lo podemos contristar, y eso lo encontramos en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Usted y yo somos sellados. Enseña y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero va a decir, pero ¿cómo nos va a recordar? Sí, cuando usted lee las palabras en la Biblia que dijo el Señor Jesucristo, y cuando usted empieza a hablar con alguien y lo empieza a evangelizar, el Espíritu Santo le empieza a recordar pasajes que usted ya leyó. Pero Él no nos va a recordar algo que no hemos leído. Entonces Él nos enseña y nos recuerda, ¿verdad? Cuando usted a veces está leyendo la palabra, usted a veces ya leyó esa porción, pero en esta vez que usted la lee, como que se le abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo enseñándole lo que Él quiere que usted entienda de esa palabra para su vida. Sí, para su vida. En Juan 14:26 vemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo leamos la palabra, pidámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ábreme mi entendimiento, enséñame qué es lo que me quieres hablar en lo que voy a leer. Amén. Dice también que nos guía, hermanos. Sí, Él le puede decir: haz esto, como le dije, ¿verdad? O no vayas por ahí. ¿No le ha pasado a usted que ha querido ir a un lugar, pero de repente como que ya no le dan ganas? Y después resulta que pasó algo por ahí donde iba a ir usted. Es el Espíritu Santo guiándolo, guardándolo del ataque del adversario. O su hijo va a salir y usted le dice: no, mejor no vaya, mejor al rato. Y pasó algo. El Espíritu Santo guiándolo, ¿verdad? O a veces nosotros confiamos tanto en todas las personas y les mostramos más de lo que deberíamos. Y el Espíritu Santo nos dice: no, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él sabe que después va a haber consecuencias. Nos guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted y yo nos guía el Espíritu Santo, alégrese, porque somos hijos de Dios. Amén. Acciones que realiza el Espíritu Santo como persona. Dice que toma decisiones, habla, ordena y convence del pecado. Estas son acciones o características de una persona. Habla y ordena. Mira, hermano, déjeme decirle que hoy, como a las 8:20 y tantos, me llamaron para decirme que no iba a venir la persona que le tocaba predicar. ¿Qué hubiera hecho yo? Para empezar, al Señor no le gusta que agarremos a la y se va de todos modos. Somos poquitos, le llevo cualquier cosa a la iglesia. No, hermanos, somos el pueblo de Dios, el pueblo santo. Pero como el Espíritu Santo nos habla y nos ordena, ayer hubo ayuno, yo no vine, yo dije que lo hiciéramos en la casa, porque no iba a haber quien me llevara y ahorita no puedo caminar mucho. El otro día caminé muchito y en la noche no aguantaba, estaba llorando. Hasta mi esposo me puso pomada en el tobillo. ¿Sabe qué? No lo digo para vanagloria, lo digo para que usted vea cómo el Espíritu Santo es tan bueno con nosotros y nos habla. El Señor me puso en mi corazón que hiciera este tema y solo hice el punto número 1 porque pues en lo que estaba el ayuno, porque tenía cosas que hacer, tenía que preparar comida y todo. Ustedes, las mujeres sabemos, ¿verdad?, de todo eso. Llegando del servicio, me puse a acabar. A mí no me tocaba predicar, pero el Espíritu Santo ya sabía que sí me tocaba. Yo por eso le agradezco a Dios, hermano, porque para mí fue una vergüenza pararme aquí nomás a leerles y hablar cualquier cosa, porque aquí no es para hablar cualquier cosa. Venimos, como dijo ayer mi esposo, a aprender, y los que enseñamos tenemos que preocuparnos por estudiar, no venir a hablar y hablar y hablar y hablar, no. ¿Sabe por qué? Porque si usted no trae un tema y habla de muchas cosas, no se queda. Si trayendo un tema se nos queda muy poco. Tenemos
tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él habla y ordena. Él dijo, hazlo. Y le doy gracias a Dios que no fui como en otras ocasiones, desobediente. El hombre lo confirmó en la noche. Me dijo mi esposo, ¿por qué no estudias? Digo, ya lo estoy haciendo. Me lo dijo el Señor en la mañana. Ok. Entonces Él habla y ordena. Hechos 13:2. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Miren, el Espíritu Santo hablaba antes y sigue hablando en estos tiempos. Hay personas que dicen que Dios no habla. Hermano, lo que pasa es que nuestros oídos no están abiertos a su voz. ¿Sí? Tenemos que, Él es tan sutil como con Elías, que dijo que tormenta, que truenos, y ahí no estaba Dios, y que nos temblor, y ahí no estaba Dios, pero en un silbido apacible, ahí estaba Dios. Muchas veces así es el Señor, nos habla muy sutilmente, que tenemos que tener los oídos espirituales abiertos para saber que es Él, amén, y obedecer. Yo le doy gracias a Dios que me permitió obedecerle, amén. Convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, cuando usted y yo le fallamos al Señor, Él nos redarguye. Él nos convence de pecado, justicia. También cuando usted y yo estamos siendo injustos, Él nos redarguye, Él nos avisa. Justicia y juicio. Cuando queremos hacer juicio, porque muchas personas hacen juicios sin informarse primero, y ya empiezan, que fue fulanita o que fue sutanito. No hagamos juicios, hermano. Informémonos primero. ¿Por qué? Porque la persona que es afectada o se siente afectada tiene una versión. La persona que según la afectada la afectó tiene otra versión. Y los testigos tienen otra versión. Entonces tenemos que oír esas tres partes para, antes de hacer juicio, para ver cuál es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16:7-8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, hermano, qué maravillosa es la persona del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que el que blasfeme contra Él no tiene perdón. Porque el Espíritu Santo, mire, al oír lo que Él hace en nosotros, realmente en esta vida, sí, el Padre mandó al Hijo, sí, es verdad. Pero si el Hijo no hubiera querido obedecer, no viene. Y si el Padre no hubiera querido mandar a su Hijo, aunque el Hijo hubiera querido, por no desobedecer al Padre, no viene. Sí, el Señor Jesucristo murió, porque el Padre pidió que viniera, pero volvemos a lo mismo. Pero si el Señor no hubiera querido venir, no viene. Sí murió, pero el Espíritu Santo lo resucitó. Pero ahora, como dijo la palabra, nos dejó otro paracleto, otro igual al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se va a ir, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mira, hermanos, qué importante no contristarlo. Nos ayuda a interceder por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo son gemidos indecibles? ¿No le ha pasado a usted a veces que está orando por alguna situación muy difícil y de repente se le acaban las palabras y lo único que hace es llorar y gemir? Es el Espíritu Santo que entró a interceder por usted y por su situación. Mire, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y déjeme decirle que todas las palabras que dijimos atrás, es más eficaz los gemidos porque ya son dirigidos por el Espíritu Santo, quien te comunica directamente con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Precioso Espíritu Santo de Dios. Qué importante, hermano, cuando usted y yo tengamos situaciones, en vez de correr a las personas que muchas veces usted y yo le contamos nuestros problemas y después nos traicionan, mejor correr al Espíritu Santo, que Él nunca nos va a traicionar, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice también que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Hermanos, yo les invito, por eso era importante que trajera esta primera, de que el Espíritu Santo es una persona. Yo les invito que de ahora en adelante, el que no hable en lenguas, lo pida diariamente y a cada rato, lavando trastes, trabajando en la calle, y más cuando estoy orando. Dígale: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo sé que a veces da pena al principio. Cuando hace muchos años, cuando estaba el primer pastor, había otra familia que tenía un niño como el niño de mi hermana Elizabeth, como de Eduardo. Y mi niño estaba de esa edad también. Entonces el Espíritu Santo me tomaba en lenguas y en danza, y ese niño cómo se burlaba de mí. Y mi hijo enojado le dijo: hijo, no te enojes, es que no me gusta que se burlen de ti. No te preocupes, hijo, no se está burlando de mí, se está burlando del Espíritu Santo. Pero padres, yo les invito, que yo sé que Eduardo no lo hace, yo sé que los de ustedes tampoco, pero que hablemos con nuestros hijos. Si en alguna ocasión usted ve, porque pueden venir otros niños que lo hagan y también los insten a hacer lo mismo. Si ustedes llegan a ver eso, hablen con su niño y díganle: no te burles, porque es Dios. Porque ya oímos que el Espíritu Santo, Dios no perdona cuando uno blasfema contra Él. Entonces esas son cosas muy delicadas. Y sí, a veces hay personas que las mueve el Espíritu Santo de una forma graciosa, que hasta a veces nos dan ganas a nosotros de reírnos, pero pidámosle al Señor que nos ayude, porque, ¿verdad? Sí, es verdad, yo he visto personas que hacen movimientos y yo digo: Señor, ayúdame, ¿cómo me veré yo también, verdad? Pero tengamos cuidado de no darle libertad, porque eso lo pone el adversario, de no darle libertad a eso, porque es peligroso, hermanos, muy peligroso que usted y yo, y también así contristamos al Espíritu Santo, no contristemos. Porque, a ver, dígame, ¿qué pasa cuando usted constrita a una persona que quiere mucho? ¿Qué pasa? Entre los matrimonios, o entre los hijos y el padre, o amigos, ¿qué pasa? Se deja uno de hablar y se aleja un poquito, ¿eh? Mientras el uno o el otro
se decide a pedir perdón aunque no haya sido el culpable. Pero por solucionar la situación lo hace uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo redarguye, no está bien. Y nosotros siempre queremos que el que ofendió venga a pedirnos perdón, cuando la Biblia dice lo contrario, que el ofendido es el que tiene que pedir perdón, ¿verdad? Son cosas que nuestro Señor Jesucristo de verdad nos enseña y son un poco difíciles para nosotros como humanos, pero esas son sus reglas. Y si, como dijo la palabra, que si somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios para no estar distanciados con el Espíritu Santo. Aunque claro, Él no nos deja totalmente, porque si no, se imagina, como un día que estuviéramos distanciados del Espíritu Santo, el adversario haría de nosotros tristes, ¿verdad? Pero que el Señor nos reprenda, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Para eso lo dejó el Señor, para que esté con nosotros, aunque triste, pero está con nosotros. Por eso mejor, si usted y yo sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo, que le fallamos, pidámosle perdón y reconciliémoslo de verdad con Él. Amén. Aleluya. Dice también, estamos en que Él reparte dones como Él quiere. Pero ¿cómo como Él quiere? O sea que Él, no. Aquí dice como Él quiere, pero Él los reparte conforme a su capacidad y a su corazón. Porque si el Espíritu Santo ve que yo soy una persona muy vanidosa o muy orgullosa, Él no me va a dar el don de sanidad para que después ande diciendo, es que yo oré por X persona y se sanó. No. Es que usted solo obedeció al Espíritu Santo y el que lo sanó fue el Señor. No fue ni usted ni yo. Como dice la alabanza, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era el Espíritu del Nazareno, que es el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, Él da dones conforme usted y yo los podamos administrar. Tal vez digamos que el don de lengua, bueno, pues si no más hablan y ni se entiende. Fuera bonito tener la interpretación, yo se lo pido al Señor, pero a veces sí me la da y por lo general no. Pero aunque ese don no parezca tan importante, es muy importante para uno mismo. Porque dice la palabra que cuando usted y yo hablamos en lenguas, hablamos misterios con Dios. Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo está hablando misterios con Dios y eso nos ayuda a crecer a nosotros mismos. El don de profecía es un don un poco peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque hay mucha gente que se deja llevar por la emoción y habla por lo que ya sabe. Pero cuando usted va a una iglesia donde nadie lo conoce y le dice, y llega y alguien se le acerca y le dice, así te dice el Señor, y usted sabe que lo que le está diciendo es verdad, es el Espíritu Santo. Por ejemplo, hace muchos años yo fui a visitar una iglesia con permiso de mi pastor un día que no había servicio. Y llegué a esa iglesia y el pastor dio no usa profecía. Y ya la administración se me acerca y me dice, así te dice el Señor, prepárate para lo que yo te voy a usar, prepárate. O sea, me estaba diciendo, estudia. Ciertamente muchas veces nos hemos metido a estudiar, pero la última vez que quisimos acabar un estudio no pudimos porque mi hijo se accidentó de muerte. Estuvo entre la vida y la muerte por una semana.
y estuve con él todo el mes de diciembre en el hospital con él. Pero como esa persona sabía que yo tenía ese anhelo en mi corazón, como sabían que yo quería aprender a exponer la palabra. ¿Por qué? Porque no era él, porque era el Espíritu Santo. Esas son profecías. No estoy diciendo que en la local no pueda haber, sí, pero es un área muy delicada, porque si nos dejamos llevar por la emoción podemos hablar de nuestra propia carne. Una profecía siempre va a ir de acuerdo a la palabra del Señor. Así es como las tenemos que examinar. El don de sanidad, qué bonito que aquí a alguien el Señor le diera el don de sanidad. Pero no crea que si usted o yo estamos enfermos y el Señor nos da el don de sanidad, no crea que es que nos va a sanar a nosotros primero. A veces el Señor a nosotros nos deja así como estamos, pero va a sanar a las personas por quien oremos. ¿Por qué? Porque a Pablo lo usaba el Señor. Y dice que Pablo se cree que era una infección en los ojos cuando iba a Damasco y cayó al suelo por el polvo. ¿Se acuerdan que quedó ciego? Y fue Ananías a orar por él y recobró la vista. Se cree que de ahí tuvo problemas con sus ojos. Y le dice: 3 veces le he rogado al Señor que me sane, pero me ha dicho: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Sí, porque si nosotros, yo soy Luz María la que sana, miren que no ven cómo estoy de sana. No, es que no soy yo, es el Espíritu Santo el que va a hacer las cosas, no somos nosotros, hermanos. Pero pidámosle, a lo mejor el Espíritu Santo se agrada de usted y le da. Yo le pido todos, pero hasta ahorita, ¿verdad? Solo Él sabe. El de sabiduría, el de palabra de ciencia, que de repente usted está orando por alguien y le dice una palabra y esa palabra le llegó y la persona está pasando por eso y la persona se queda sorprendida. ¿Quién le dijo? No, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Él reparte dones como Él quiere. Aleluya. Dice en 1 Corintios 12:11: pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero pidamos, hermano, al Espíritu Santo: Señor, bautízame, Señor, dame dones. Señor, que a usted le guste más, de profecía, de sanidad, de sabiduría, de interpretación de lenguas, lo que usted quiera, pídale, hermano, que no le dé vergüenza hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es poder de Dios, es poder de Dios. Amén. ¿Y cuánto aquí hablan lenguas? Alcen su mano. Los que hablan lenguas, alcen su mano. Hermano Oscar habla lenguas. Alcen su mano, hermana Elizabeth. Usted. ¿Sí o no, cuando usted ora y empieza a hablar en lenguas, no sienten que le entra como una fuerza? Contesten, hermano Recio. Sí, a ver, una fuerza incontrolable. Una fuerza. Entonces yo insto a los que no hablan en lenguas. Y aquí hay personas que yo sé que el Espíritu Santo las quiere bautizar. Ya les dije, cuando ustedes sientan ese toque, no cierren su boca, empiecen a adorar más. Y el Espíritu Santo va a empezar va a sentir que se le enreda la lengua. Y el Espíritu Santo ahí va a hacer que usted hable en lenguas. Es importantísimo que empecemos a pedir los dones, porque como ya les he dicho, aquí no habemos miembros, aquí hay puro líder, pero tenemos que capacitarnos, tenemos, lo poco que sabemos, ¿verdad? Compartirlo, lo que hablamos en lengua, compartirlo para que los demás se motiven. Lo que aquí oigamos,
retenerlo y tratar de ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Y cuando vengan los nuevos, los miembros, porque aquí hay puro líder, cuando vengan los miembros, entonces usted y yo les vamos a enseñar a ellos. Amén. Les vamos así entre plática y plática enseñarles, ¿verdad? Aleluya. El Espíritu Santo es Dios. Como les dije al principio, muchos piensan que es una fuerza activa, pero el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y eso lo vemos en Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga lo que dice: para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Mintió a quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ahora oiga lo que viene: porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintieron? A Dios. Pero primero, ¿a quién dice? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios, la tercera persona de Dios. Y así como Dios, el Espíritu Santo es eterno, en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar. Y ahora sí vamos a la Biblia, porque me encanta este salmo a mí. Salmo 139, pero está larga la lectura. Salmo 139. Me gusta mucho este salmo y procuro que se me quede para que no se me olvide donde quiera que yo ande. 139 del 7 al 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asiaría tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Mire, hermano, yo procuro que este salmo no se me olvide, para donde quiera que yo ande con temor de Dios. Y no importa la hora, no importa si hay sol, si hay oscuridad, aún nuestros pensamientos, dice que no han salido por nuestra boca, y Él ya lo sabe todos. Miren, que esos versículos debemos de tenerlos muy presentes, amén, para que nosotros estemos conscientes y tratemos de no le fallamos. Pero si mantenemos esos versículos, yo pienso que fallaremos aún menos, ¿verdad? Entonces es omnipresente donde quiera estar. Es omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero ¿quién cubrió con su sombra a María? El Espíritu Santo. Mire, procreó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lucas 1:35. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Dice que es omnisciente. Omnisciente, que todo lo sabe. Ahora sí. Primera de Corintios 2:10-11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo menciona ahí? El Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo es una persona con sentimientos, que nos ama y nos dirige, y es Dios. Él aún, mire lo que hizo, dice Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahí dice Dios, pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, estaba un caos aquí. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Ordenando todo. Así como cuando usted y yo andamos en ese mundo con una vida hecha un caos, y venimos y el Espíritu Santo empezó a ordenarla, y todavía nos sigue ordenando, porque a veces no le hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Y el Espíritu Santo, así como ordenó la tierra, también quiere ordenar su vida y la mía. ¿Por qué? Porque cuando la tierra estuvo ordenada, puso al hombre ahí y a la mujer. Y Él quiere también que nuestra vida esté ordenada, no para poner a alguien, sino para ponernos, pero ya no en el paraíso, sino en la nueva Jerusalén. El Espíritu Santo solo está esperando que usted y yo lo tomemos como lo que es, como una persona, lo tomemos en cuenta en todo, que nosotros nos dejemos guiar por Él, que le pidamos ese poder que Él tiene para usted y para mí, le pidamos los dones, y Él está dispuesto a darnos los dones. ¿Ven, hermanos? Aleluya. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Gracias al Señor, ¿verdad? Que Dios, como usted dice, nos muestra de verdad en casos de confusión, ¿verdad? Y yo le pedía al Señor Jesús que me mostrara el Espíritu Santo, que yo quería verlo. Y en un sueño Dios me lo reveló, y me dio también la revelación en ese sueño que cómo iba a ser el arrebatamiento. Y yo quería ver cómo se iba a llevar los niños. Y veía yo que el Espíritu Santo un personaje alto, sonido, ¿verdad? Y que tenía el pelito como el de hombre blanco, así, hasta acá. Y él andaba con esas lucecitas que los niños les van a tener en el estómago, y esas lucecitas no les van a subir al cielo. Así va a ser el arrebatamiento. Se va a llevar a los niños, porque yo decía, llévate a los niños, Señor, que no sufran.
mucha maldad en esta tierra. Amén. Y el Espíritu Santo es una persona muy seria, así, hermana. Una persona muy, con mucho amor. Gracias, Señor, que me lo mostró. Amén. Todo el trabajo de mi vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Y recuerde, pidámosle el Espíritu Santo. Los que no hablan lenguas, pídanle hablar en lenguas. Y los que hablamos, pidámosle más dones. Padre amado, bendito, Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú nos guías a toda verdad y justicia, porque tú nos corriges cuando te fallamos y nos haces que te pidamos perdón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú eres nuestro consolador, estás con nosotros. Padre, bendiga a su pueblo, Señor. Bautízalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Pon esa hambre y sed de ti en cada uno de nosotros, de tener esos dones, ese poder, Señor, porque tú eres el que nos vas a levantar cuando suene la trompeta, Señor. Ayúdanos a no blasfemar contra ti. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos cada día. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que habló de los niños. Yo ayer que estaba sentada ahí, no sé por qué, pero como que me dijeron, Tomen su asiento, hermanos. como que me dijeron, tienen que instruir los niños a no burlarse cuando yo llene a mi pueblo de su Espíritu Santo. Fue ayer que estaba ahí sentada y hoy me lo confirma el Señor. Yo creí que yo era la que estaba escuchando o pensando eso de mi cabeza, pero hoy el Señor me lo confirma. Es confirmación, hermano. El Señor nos va a bautizar y nos va a dar dones. ¿Cuántos están contentos con el Espíritu Santo? Creámoslo y pidámoslo, hermano. Y así se va a llenar la iglesia, porque es Él el que la va a llenar. El poder del Espíritu Santo. Cuando oigan que la iglesia de Silman se mueve el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Se ha movido, pero se va a mover más fuerte, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos